El ejercicio 14 nos pide calcular la fuerza en cada uno de los elementos de esta armadura, que es muy común para techo, y nos pide establecer también si los elementos están a tracción o a compresión, es decir, lo mismo que el ejercicio anterior. Lo primero, como siempre, diagrama de cuerpo libre, fuerzas externas, tenemos 300, 600, 600, 600 y 300, y las fuerzas debidas a las reacciones de los apoyos. Pues A es un carrito, reacción vertical hacia arriba, perpendicular a la superficie, y en el punto H pues un apoyo fijo y tenemos dos reacciones, vertical y horizontal, en ese punto H. Igual que hemos hecho antes, calculamos el grado hiperestático externo e interno para calcular el global. Hiperestático externo tenemos tres incógnitas, que son las tres reacciones, y tenemos tres ecuaciones de equilibrio estático. Por lo tanto, esto es igual a 0 y es isostático externamente. En cuanto al grado de hiperestatismo interno, tenemos la fórmula que hemos utilizado antes, que es el número de barras menos 2 veces el número de nudos del sistema, más tres ecuaciones de equilibrio estático que tenemos en 2D. Vamos a contar el número de barras. Vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Por lo tanto, 13 barras menos 2 por el número de puntos, que hay 8, ¿vale? Si contáis estos puntos de aquí, pues estas articulaciones tenéis 8 menos 2 por 8 más 3. Esto de aquí es 0 porque esto da 16 más menos 16 más 13 más 3 pues es igual a 0. Por lo tanto, el grado de hiperestatismo global es 0, que sería el externo más el interno. Esto es isostático, por lo tanto no necesitamos más ecuaciones adicionales y podemos resolver la celosía. Para calcular la celosía, imponemos las reacciones. En primer lugar, imponemos las ecuaciones de equilibrio estático. Pues sumatorio de fuerzas en horizontal igual a 0. Tenemos que la única componente horizontal es la de la reacción en H, por lo tanto H sub H igual a 0 libras en este caso. Veis que seguimos, igual que en el ejercicio anterior, con nomenclatura inglesa de pies y de libras. Sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, sentidos positivos. Tenemos pues todas las de la acción externa, que son las rojas, y además tenemos vertical y horizontal. Como vamos a tener dos incógnitas para una sola ecuación, pues mejor nos planteamos la sumatoria de momentos en A o en H para eliminarnos una de estas reacciones y poder obtener una de ellas. Por ejemplo, si planteamos sumatorio de momentos en A, ¿vale? Positivos antihorarios, ya sabéis que estamos en 2D, va dirección K, hacia fuera de la pizarra, el positivo. Tendríamos, pues en A no ejerce momento ni la reacción propia de A, ni las 300 libras que tienen que están aplicadas en este punto. Pero, ¿qué fuerzas tenemos? Pues tendríamos, si empezamos por las externas, pues estos 600 y su brazo pues por 8, ¿vale? Y dirección horaria negativa. Vemos que todas las que están aplicadas externamente ejercen un momento horario y por lo tanto negativo. Entonces, si todas ellas son negativas, ya las podemos englobar y vamos poniendo cada una de ellas por su brazo. La primera, la que está aplicada en B, pues 600 por el brazo, 8. 600 por 8. Más la que está en D, pues 600 por su brazo, que son 8 por 2, 16. Más la de F, que son 600 por su brazo, que son 8 por 3, 24. Más 300, que es la que está aplicada en H, por el brazo. Y en este caso el brazo son 8 por 4,
32. Y a todas estas fuerzas verticales hay que añadirles esta reacción en H que provoca momentos antihorarios y por lo tanto positivos. ¿Y cuál es el brazo de H de esa reacción en H? Pues es el mismo que el de la fuerza de 300, será 8 por 4. Y todo esto igual a 0 para cumplir el equilibrio. Y por lo tanto tenemos que, si despejamos, VH son 1200 libras. ¿Vale? Y como sabéis, esto es módulo. Si ahora nos vamos a esta ecuación, pues tendremos que la suma de todas las fuerzas en verticales tiene que ser igual a 0. En vertical, ¿qué tenemos? V sub A más V sub H, que son las reacciones, y V sub H ya sabemos ahora que son 1200. Y ahora le sumamos, más bien le restamos, porque están todas en sentido contrario, las fuerzas externas. Menos 300, más 600, más 600, más 600, más 300. Todo esto igual a 0, por lo tanto, la reacción en V sub A son 1200 libras. Si sustituimos el valor de las reacciones, pues tenemos que la horizontal en el punto H era nula, que la vertical son 1200 y que en A vuelven a ser 1200. Si nos fijamos en esta celosía vuelve a aparecer una condición de simetría, porque las cargas son las mismas respecto a este eje. Y vamos a dibujarlo en otro color. Respecto a este eje de simetría, veis que las cargas son iguales, ¿vale? Tanto las externas como las propias de la reacción, y por lo tanto las internas de la estructura también serán iguales. ¿Vale? B sub D será igual a D sub F, F sub H será igual a B sub A sub C igual a G sub H, igual que en el ejercicio anterior. Y ya os digo que esto es por una condición de simetría de cargas y simetría de geometría, ¿vale? De longitudes en este caso. Por lo tanto, solo tendremos que resolver mitad de la celosía y ya tendremos la otra mitad de la celosía resuelta. Y da igual por qué lado empezar. Nosotros vamos a empezar por el lado izquierdo y para este ejercicio lo vamos a hacer con el método de los nudos para seguir practicando. Y ya en el siguiente lo combinaremos con el otro método que tenéis para resolverlos, que es el método de la sección simple. Si empezamos por el nudo A, vemos que solo vamos a tener dos fuerzas, que son las de la barra B y las de la barra AC. Si empezamos, por ejemplo, por B, pues vemos que tenemos muchas incógnitas, porque tendríamos el axil AB, la BC, la BE y la BD. Por lo tanto, serían 4 incógnitas con 2 ecuaciones solo, porque sabemos que la del momento no nos aportaría nada en este nudo. Entonces, si nos vamos a la de A, pues solo tendríamos AB y AC, y como tenemos 2 ecuaciones y 2 incógnitas, podríamos resolverlo. Pues si empezamos a graficarlas, aislamos este punto A y hacemos pues la barra, el axil de la barra AB, ¿vale? NAB, que sabéis que es el mismo, repito, que NBA. El axil de la barra AC. Y además no nos podemos olvidar de la fuerza externa que he aplicado de 300 libras y la fuerza de la reacción, que son 1200 libras. ¿Vale? Todas las fuerzas en libras. Si planteamos sumatorio de fuerzas verticales, pues tendremos estas dos y internas tendremos esta de aquí, el axil de AB, pero proyectado en la dirección vertical, es decir, NAB por el seno de este ángulo que forma. Primero, antes de empezar a resolver, vamos a calcular el ángulo, igual que hemos hecho antes, porque nos va a hacer falta. Bueno, este ángulo alfa, pues ¿cuál es? Será 6, esta longitud de aquí, ¿vale? 6,
8 de AC y por lo tanto la hipotenusa pues la podemos calcular por Pitágoras y será de 10 y bueno, en este caso pies porque es la unidad que estamos utilizando de longitud. Por lo tanto, tangente de alfa 6 octavos, seno de alfa 6 diezavos, que será 0,6 y el coseno de alfa 0,8. Y con esto ya podemos resolver las ecuaciones con estos datos. Si planteamos sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, tenemos que la fuerza de 1200 de la reacción es positiva, la fuerza de 300 aplicada sobre el punto A es negativa y tendremos una fuerza positiva que será NAB por el seno de alfa, siendo esta de aquí. Si esto lo igualamos a 0 y si sustituimos el seno de alfa por 0,6, de aquí podemos obtener que NAB es igual a menos 1500 libras. Es decir, estamos en compresión. Esta barra AB diagonal está en compresión. ¿Vale? Esta de aquí. Como ya tenemos NAB, ya podemos ir al sumatorio de fuerzas en horizontal igual a 0 con este criterio de signos positivo. Fuerzas horizontales tenemos NA sub C y además tenemos, sumando en el mismo sentido, NA sub E proyectada sobre el eje X, es decir, NA sub E coseno de alfa o lo que es lo mismo, pues la componente en Y. Y va a ser esta de aquí. Todo esto igual a 0. Coseno de alfa hemos dicho que es 0,8 y NAB lo hemos calculado y son menos 1500. Si despejáis tenéis que NAC es igual a 1200 libras. Y ya tenemos dos de las tensiones AB y AC y ahora pues tendremos que elegir otro punto que podría ser, por ejemplo, el punto C, porque si nos vamos al B, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos BC, BE y BD. Entonces tendríamos 3 incógnitas, 2 ecuaciones, no nos vale. Si nos vamos al punto C, sin embargo, tenemos solo 3 barras y en una de ellas conocemos el axil y solo nos quedarían 2 de ellas por conocer. O sea que nos vamos al punto C. Vamos al nudo C. Tenemos el axil en dirección de la barra CB, ¿vale? Es el axil de la barra CB, el axil de la barra CE y el axil de la barra CA, que es conocido porque lo hemos calculado antes porque es el mismo que NAC. Y aquí podemos pues establecer el criterio que queramos, o horizontales o verticales. Por ejemplo, si empezamos con las verticales, ¿qué fuerzas verticales hay? Pues solo está NCB, no hay ninguna vertical justo aplicada en el punto C, por lo tanto automáticamente sabemos que es 0. ¿Y cuánto va a valer C? Pues lo mismo que NAC, ¿verdad? Pues será sumatorio de fuerzas en horizontal igual a 0 con nuestro sentido positivo y tendremos menos NAC porque va en el sentido contrario a lo que consideramos positivo, más NCE igual a 0, sustituimos NAC que es 1200 y nos queda que NCE es igual a 1200 libras. Y ya conocemos, por lo tanto, la barra CE y la barra CB. Ahora sí nos podremos ir al punto B. ¿Por qué? Porque ya solo tenemos dos barras desconocidas, dos axiles desconocidos, que son BD y BE. Y por lo tanto lo podemos resolver. Si nosotros empezamos a resolver y planteamos sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, ¿qué nos queda? Pues si empezamos por esta de aquí sería menos, ¿vale? Esta de aquí sería B sub A, ¿vale? Que lo teníamos mal, menos N sub A por el coseno de alfa,
sería este de aquí proyectado aquí, esto, más n sub d por el coseno de alfa más n sub e por el coseno de alfa igual a 0. Y de aquí podemos sacar factor común coseno de alfa y nos queda que nbd más nbe es igual a nba, que esto es menos 1500. Claro, y de aquí tenemos dos incógnitas. Entonces, para poder obtener una incógnita, la otra incógnita, pues lo que hacemos es planteamos sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Y tenemos pues los menos 600 de la fuerza externa, menos nbc, que es conocido y sabemos que es 0, más n sub d por el seno de alfa, menos n sub e por el seno de alfa, menos nba por el seno de alfa. Y todo esto igual a 0. N sub a con componente positivo, negativo también, porque va en sentido contrario a las alfas. NBA hemos dicho que es menos 1500 y el seno de alfa pues son 0,6. 0,6, n sub e por 0,6, n sub d por 0,6 más menos 600. Y aquí tenemos nuestra ecuación 2. ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? Bueno, pues si os fijáis, se puede hacer pues sustituyendo, ¿no? Despejamos, por ejemplo, n sub d y nos queda n sub d en función de n sub e y 1500. O podemos hacerlo por reducción. Si multiplicamos esta ecuación 1 por 0,6, vemos que las n sub e se van, ¿vale? Porque sería 0,6 n sub e más menos 0,6 n sub e. Y entonces nos quitaríamos una incógnita y podríamos calcular n sub d. Vamos a ello. Simplemente pues multiplicando la primera ecuación por 0,6 y sumándola a la segunda, pues tendremos que nbd es menos 1000 libras y que nbe será menos 500 libras. Y con esto ya nos podemos ir al nudo D, porque ya solo nos quedaría esta barra, porque por simetría D sub f sería igual a n sub d y b sub e será igual a e sub f. Pues vamos por último al nudo D. Y por último nos vamos al nudo D, donde pues podéis ver que n sub d es igual a n sub d f, porque habíamos impuesto simetría. Aunque vosotros no lo consideréis, lo podríais resolver planteando un sistema de ecuaciones de fuerzas, ¿vale? El sistema de fuerzas en vertical y en horizontal. No hace falta, ya os digo, entonces si vosotros suponéis que n sub d es igual a n sub f, no tenéis más que aplicar lo mismo que hemos aplicado antes, sumatorio de fuerzas en verticales, pues en verticales tenéis la de menos 600, menos nd, que es la que queremos, y menos df por el seno de alfa y menos df por el seno de alfa. Esta sería negativa también porque va hacia abajo y por lo tanto pues tendríais realmente lo mismo que decir que menos 1000 por 0,6 por 2, que si esto se lo sumáis a los menos 600, pues nos queda que n sub d son 600 libras. Y ahora vamos a ver cómo se distribuyen pues las fuerzas de compresión y de tracción de cada uno de los elementos. Pues hacemos el esquema igual que antes, en el que graficamos cuáles son las barras que están a compresión y cuáles están a tracción. Si os fijáis, las barras diagonales, ¿vale? Las que están en diagonal y las de la armadura superior están en compresión, y las que están en tracción son las de la armadura inferior y la vertical, ¿vale? Y en este caso hay dos verticales a las que no tienen tensiones. Y esto es pues característico de este tipo de armaduras que estamos viendo.